A contrapelo, a contramano, contra la corriente, a contra lluvia, a contra corazón y contra olvido, a contragolpe del osido, sobreviviendo a contracónyuge, a contradestino y a contra los gobiernos que son todo lo absurdo del destino, a contralucidez y contralógica, a contrageografía, porque era contra pasaportes, dictadores, continentes y contra la costumbre que es peor que nuestros dictadores, contra tú y tus tengo miedo, contra yo y mi certeza al revés, contra nosotros mismos, o sea, contra todo. ¿Y todo para qué? Hola con todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Legítimas Dudas. En el episodio de hoy tenemos a un invitado del que vamos a hablar justamente de este poema cortico que acaba de leer Roge. Estamos con el abogado Nicolás Merizalde, abogado, escritor, multifacético al final, Nico, de Diario La Hora. Sí, muchas gracias. Para mí es un gusto, un placer estar hoy con ustedes para conversar además de algo que yo creo que nos concierne a todos independientemente de la ideología, la edad y cualquier tema, que es la cultura, y con un representante de nuestra cultura local, además que está cumpliendo 100 años. Esta entrevista tiene su particularidad, o más que entrevista, conversación. Ya saben que en Legítimas Dudas más que nada conversamos y despejamos ciertas legítimas dudas, pero tiene la particularidad, es como la entrevista con Pedrito Reino. No vamos a hablar tanto del invitado, sino en este caso vamos a hablar de un personaje, como ya lo habían dicho, de el personaje conocido como Jorge Enrique Adum. Iba a decir el apodo, es el turco. El turco. Que de pronto es un personaje muy conocido, pero a la vez, al mismo tiempo, creo que muy desconocido en nuestro mismo Ambato. Pero antes de entrar en ese tema, sí queremos saber a qué más se dedica Nicolás. Bueno, yo hago muchas cosas, como decía. Creo que lo que más hago en el día es escribir y leer en diferentes facetas, para mi actividad profesional como abogado, desde luego en el despacho, pero también para escribir mis artículos de los domingos en Diario La Hora, que este año estoy cumpliendo 10 años ahí. Publiqué un libro precisamente también sobre historia, porque esa es una afición que me enloquece, que fue sobre Juan Benigno Vela. Hago uno que otro escarceo por la política, porque me gusta, y estudié ciencias políticas también en Salamanca. Y bueno, creo que eso más o menos, digamos, a breves Entre las pocas cositas que hago por ahí para matar el día, dices tú. De todas las cosas que haces, ¿qué es lo que más te apasiona? ¿Escribir, leer, la abogacía, la ciencia política? No, escribir yo creo que es lo que más me apasiona. Si yo tuviera que elegir una sola cosa, sería eso. O sea, si tú tienes que escoger una cosa para de aquí en adelante en tu vida, sería escribir. Sí, definitivamente. Es lo que más feliz me hace, es donde yo me conozco más, donde más veo lo mucho que he cambiado, ¿no? Porque yo no escribo igual hace 10 años, por ejemplo, ni pienso igual que hace 10 años. Y también porque yo creo que es una especie de comunicación muy rara, ¿no? Como estamos acostumbrados en el siglo XXI a hablar a través de videos o de otra clase de conexiones, es rarísimo, porque yo escribo y pienso que nadie lee. Y luego te das cuenta que sí te leen. Se arman las broncas y tal. Bueno, y algunas veces también hay una recepción buena, pero es una comunicación muy íntima, me explico, porque yo escribo solo, en solitario, y se lee en solitario. Entonces es como, para mí, una forma de la intimidad que no existe en ningún tipo de otra comunicación humana. Es casi como la soledad del poder, que hablaba también Rodrigo Borja en su momento. Sí. Me recordó eso ahora que decías, esta soledad al escribir y al leer. Yo también he sido bastante crítico de algunas cosas que has escrito, pero me parece está bien. que, claro, ahí está el tema de la democracia por un lado, o sea, el poder tener distintos pensamientos, no estar de acuerdo con absolutamente todo. Pero empecemos con las legítimas dudas. ¿Por qué Adum? Adum para mí es el escritor más importante que ha dado el país, en la historia incluso me atrevería a decir, el que más relevancia internacional ha generado, y nació en esta ciudad hace 100 años, en la última casa de las que son de la fila de las casas del Portal, en la Casa Verde, donde ahora creo que hay una tienda de medicina naturista y todo. De gimnasio, cosas. Me parece. Ajá, que es o algo así. En esa casa nació Adum en 1926, hijo de esta migración
esta migración turca, libanesa que vino al Ecuador y a Ambato y que cambió la atmósfera de la ciudad, sobre todo en la calle Mera a principios de siglo. Y este niño, que hijo de migrantes libaneses, decidió ser ecuatoriano. Hizo una obra maravillosa sobre una cosa que a mí personalmente me obsesiona, que es la identidad nacional, qué somos los ecuatorianos, qué es el Ecuador, etcétera. Entonces decidimos con un grupo de personas ir armando un homenaje porque sentíamos un poco la apatía de las instituciones, y eso fue un poco el móvil para comenzar a planificar lo que fue el centenario de Adún. Uh-huh. Cuando hablamos de este personaje, yo, bueno, tras micrófonos y más bien dicho por chat, yo le decía a Nicolás, no queremos solamente una biografía, sino una autopsia de este personaje, porque vamos a hablar aquí desde el desconocimiento total, ¿no es cierto? Para las personas, especialmente los jóvenes que nos ven y nos escuchan, ¿no? Acabamos de tener ya valiosa información de qué era Adún, de quién era Adún, de dónde viene, pero acabas de decir algo súper interesante y es esto de decidió ser ecuatoriano, sí, ¿no? Y a veces creo que a nosotros también nos incomoda el hecho de que alguien de afuera de pronto venga a opinar de la política de acá o venga a opinar de cualquier costumbre de acá. ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que hubo conflicto alrededor de eso para él? Sí, había mucho conflicto. Fíjate que, bueno, además a mí me interesó desde adolescente. Es un escritor que he disfrutado horrores y que sigo disfrutando un montón, a pesar de nuestras diferencias ideológicas en muchos temas, pero que me sigue pareciendo, ya te digo, la pluma más elevada que ha dado el país. Y el que tuvo relación con Cortázar, fue secretario de Neruda. O sea, estamos hablando de... El escritor. Un peso pesado, ¿no? Y sí tenía mucho conflicto porque el papá, por ejemplo, él decía que el papá fue huyó de la guerra allá en el Líbano, nunca se dignó en probar un plato de comida ecuatoriana en todo el tiempo que vivió aquí. Entonces la mamá tuvo que cocinar toda la vida 2 menús, uno para los guaguas y otro para el señor, y siempre tuvo una relación un poco conflictiva. Cuando Adún decide ser ecuatoriano es una belleza porque surge esta anécdota en la escuela de los padres salesianos en la Salle, en la Cuenca y Mera. Entonces ahí estudió en el pensionado Mera Adún y ya tenía un profesor que se ve que era un novelista oral, decía él, que les había enseñado la historia nacional y que todos estaban pasmados con cómo les narraba las cosas, era así una cosa encantadora. Y un día les contó captura y muerte de Atahualpa. Entre los alumnos estaba becado, porque esta era la escuela privada en esa época de Ambato, digamos, de la zona privilegiada de la ciudad, estaba becado el hijo del portero que era indígena. Y entonces cuando el profesor de historia procedió a contar la muerte de Atahualpa, el único que lloró fue el niño indígena. Y entonces el niño Adún de 9 años se pregunta, ¿qué país es este? Que la historia de todos le hace llorar solo a uno. Y entonces él se solidarizó con el compañero y a partir de ahí se impactó y dice, yo me quiero hacer parte de esta historia. Y este niño que nació de accidente aquí decide hacerse ecuatoriano, que es una maravilla, ¿no? Dentro de todas las posibilidades que tenía, y si tú preguntas a cualquier joven o niño ahora, todos te van a decir por qué, si tenías la posibilidad de escoger ser otra cosa y no ser... pasaporte. Efectivamente. En ese sentido, relátanos tú desde tu experticia, desde tu conocimiento, desde este trabajo que hiciste para festejar, digamos, para celebrar este centenario. ¿Cuándo es que Jorge Enrique Adún decide escribir? Y tiene una forma muy particular de hacerlo. Sí, bueno, él empezó desde muy niño ya aquí en el pensionado Mera a escribir. Un profesor le daba novelitas y él se acababa una por semana y entonces se fanatizó con la lectura, ¿no? Y a partir de ahí comienza una formación que yo creo que se va increciendo. Además, pensemos un poco que nosotros los ambateños siempre hemos tenido como esta idea de que la ciudad es el lugar de la cuna de la intelectualidad y Mera y Montalvo y tal por cual. Decía el propio Adún que el primer muerto conocido que un ambateño conoce es Montalvo. Sí. Porque vamos todos en peregrinación a ver el sarcófago. La momia de ese. Ajá, sí. Exacto. Yo eso también puse en mi libro de Vela porque es impresionante. Yo creo que a todos los niños ambateños nos ha impactado ese momento. Claramente. Y te da hasta miedo también, ¿no? Y te da también esa idea a los niños que tienen curiosidad por las letras de que hay un legado, ¿no?
y de alguna forma Adum se sentía conectado con eso, comenzó a escribir paulatinamente, y el papá también era un hombre que le apoyó. Me gusta mucho una frase con la que él inicia el documental que le grabó el Pocho Álvarez, que nos cedió muy amablemente para proyectarlo aquí en Ambato hace un mes, que decía: mi papá creía que yo era inteligente. Entonces, qué importante que había sido su papá al creer que era inteligente, en que el niño también se sienta inteligente. Claramente. Y que comenzar a escribir. Y esta formación se fue, digamos, extendiendo al punto máximo en el que casi por accidente termina siendo secretario de Pablo Neruda. Cuando Pablo Neruda era la figura que fue en Chile y era en esa época senador de Chile del Partido Comunista. Y entonces, claro, él se involucra ya en un ambiente de tremenda, digamos, epicentro de la intelectualidad latinoamericana, y ya Adum, el poeta provinciano, digamos, se convierte en el poeta universal en ese momento. Y ya de ahí es indetenible, ¿no? Empieza a fabricar una obra que empezaría en 1949, el año del terremoto, con un libro, un poemario que se llama Ecuador Amargo, que es un titulazo. Y es sobre esta amargura, porque él define la idea de ser ecuatoriano como una especie de herida también. Una herida de guerra, ¿no? Sí, que arde, que cuece, pero que también debería ser motivo de orgullo y de resiliencia. Y de resiliencia, y también de recuerdo y de memoria, ¿no? Bueno, nos seguimos impactando con estos datos perturbadores, Nicolás, acerca de la vida de Adum. Pero yo quería preguntarte algo también interesante. Al inicio yo leía un fragmento de este poema que se llama Pasadología, si no estoy equivocado. Y me doy cuenta que hay muchos escritores que empiezan a deformar las palabras, ¿no? Ahí le tienes a Galeano, le tienes al mismo García Márquez. Y de pronto, a veces desde afuera, las personas que de pronto no se dedican a la lectura o a la escritura le tienen a la raya ahí como una cárcel, que así se dice, así se hace, así, punto y coma, ¿no? Pero luego vienen este tipo de escritores que te deforman las palabras, te juntan palabras y les empiezan a dar un nuevo significado. Ahí le tienes a Galeano, que hablaba de ser personas sentipensantes. ¿Qué opinas alrededor de eso? Yo es que creo que el poeta está para eso, ¿no? Digamos, para crear el lenguaje, para ir más allá de la frontera del lenguaje. Y las academias tienen otro papel, que es registrar la vida del lenguaje. Es como el cronista del lenguaje. Y entonces las academias sí me parece que tienen un papel importante. No soy tan opuesto como era García Márquez, pero sí estoy consciente de que el poeta tiene ese papel también creador. Él decía que escribía en post-español, que es como el posmodernismo, pues, como la deconstrucción de Picasso en la pintura de la pintura cubista a lo que era la figurativa. Entonces, algo así pasó también con la poesía de los 60s y de posteriori. Me interesa muchísimo. A mí me parece que se inventó, por ejemplo, tiene un verso precioso sobre el acto sexual, que dice: te encadero me encinturas, que es como una conjugación imposible. La dictadora de la Real Academia no te lo permitiría. Claro, pero poéticamente es perfecta, es ¿no? hermosa. Es una visibilidad, o sea, es una imagen maravillosa. Entonces, el poeta está para eso. Ahora, que queramos inventarnos el lenguaje, por ejemplo, en los periódicos, es diferente. Ahí no es lugar para poesía, ¿no? Ajá. Ahora, tú nos comentas que a ti como gestor cultural también te nace esta idea de festejar, de celebrar, de conmemorar el natalicio, y que encuentras un poco de apatía dentro de la institución, dentro del Estado como tal. ¿Crees que no se ha valorado lo suficiente a Jorge Enrique Adum? Sí, totalmente. Y creo que en gran parte, y lo digo yo, con gran responsabilidad por sesgo ideológico tal vez, ¿no? Porque era muy izquierdista para ser ambateño. O sea, cualquier ambateño le molestaría un poco, dices tú. Claro, digamos, el estereotipo del ambateño no estaba muy adumniano, peor en el siglo XX. Y quizás eso le pasó con Montalvo también, ¿no? Sí. Al ambateño de la época. Un poco conversábamos con Pedrito Reino y decíamos, capaz que si Montalvo vive actualmente, lo vuelven a desterrar. Pudiera, quién sabe qué sería de Montalvo, porque era un genio tan
tan Adelantado difícil tiempo, también, ¿no? tan difícil de comprender también, yo pienso, o sea, pero sí, probablemente. Ahora, es verdad que existía eso. A mí me llamó mi editor, que edita conmigo, que editó mi libro de Cien de los Ojos en Quito, que es también ambateño y poeta, el Javier Oquendo, y él me dice, hagamos algo en Ambato, porque van a hacer en Riobamba, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, que el municipio o la universidad sacó nuevas ediciones de la obra de Adún. Y en Ambato nadie dijo nada. Imagínate. Entonces yo dije, no, pues hagamos. Y entonces empezamos a planear. Bueno, fue una cosa modesta, o sea, una proyección de un documental maravilloso que hizo el Pocho Álvarez en el año 2017 y un foro académico que vino el Julio Pasos y el Fernando Endara y el Javier. Y se armó. Pero es verdad, hay cierta apatía. No sé, incluso, fíjate, si con la figura de Adún, y ya que para ampliar un poco la crítica, con la cultura en general, digamos, con los intelectuales en general, ¿no? Eso es complejo. Digamos, eso es algo que siempre hemos conversado y capaz es como el comentario funable de Legítimas Dudas, pero siempre hacemos crítica de, ¿en serio todavía tenemos intelectuales en Ambato o son muy pocos? ¿Y qué está haciendo la institución para generar estos espacios culturales a la final, no? No, yo estoy convencido de que sí existe vida intelectual y que por lo tanto existen intelectuales en la ciudad. Sí. Hace poquito veíamos la publicación de un intelectual, decía que ahora los intelectuales están en esta administración municipal, trabajando ahí. No nos vamos a adentrar en ese Nicolás ese dice, punto. creo que por ahí no están, pero ok. Sí, pero lo que es como, ¿cuánto apoyo tienes desde el Estado, desde la institución? Y a la final te toca forjarte por fuera. A la final hay que hacer el centenario por fuera. Y luego cuando haces por fuera dicen como, ¿saben qué? Hagamos nosotros también para no quedar mal. Claro. Sí, en eso se parece mucho al siglo XIX, ¿no? Así le debe haber tocado a Montalvo, a Mera, Vela. Digamos, ahí no había que hacer la cultura, no había... Y el público lector con la tasa de analfabetismo era inmensa. Entonces, cuando los jóvenes que se interesan en los temas intelectuales se quejan de la situación, es verdad y lo apoyo, pero digamos, tampoco hay nada que uno no lo pueda hacer y que hay que rescatar la vida intelectual también como una lucha personal. Entonces, sí es verdad que hay una carestía de espacios. La crisis de las instituciones, no solo en Tungurahua, yo digo a nivel general, es amplísima. Y luego está el público, ¿no? Que esto sí es una tarea ardua de crear públicos, pero a verlos, sí, los hay. O sea, los eventos tuvieron su apogeo, hubo gente, bendito Dios. Cuando se hizo la Feria del Libro, hicimos la Feria del Libro en el 2024, hubo gente, se llenó todo el rato, se vendió muy bien. El libro mío, que por ejemplo decían que no se iba a vender ni un pan, se vendió, bendito Dios, también. Entonces hay interés, pero a veces no está en la forma en la que quisiéramos que se canalice a través de las instituciones. Hay una crisis, es terrible. La propia Casa de la Cultura atraviesa una crisis bárbara, publica cosas con faltas de ortografía, es decir, ¿dónde estamos? Inevitablemente, cuando hablamos de poesía, y bueno, cuando hablamos de cualquier tema, se choca con el tema político, ¿no? Por ahí decía un autor argentino en una antología, estaba buscándole, no le encontré el nombre, hablaba de que cuando se acaba o ya no hay más juicio político, solo nos queda el juicio poético. Entonces, basándonos en esta lógica, y ya que tú acabas de hablar también de las instituciones públicas, los intelectuales, ¿para quiénes escriben también? ¿A dónde queremos llevar el centenario de Adún cuando sean los 200 años? ¿Quién queremos que lea a Adún? Bueno, yo creo que hay que leerlo independientemente de qué posición tengas, ¿no? Yo tengo muchas diferencias de su planteamiento a veces político, pero estéticamente y de muchos planteamientos filosóficos o vitales o éticos, tengo miles de coincidencias, ¿no? Esta calle que se llama Jorge Carrera Andrade, por ejemplo, si pensamos en la obra de Jorge Carrera, que escribió desde otra posición más acomodada, que era también el gran poeta de Quito de los años 50, un diplomático excelente, un inmenso poeta, bueno, escribía desde otra perspectiva. Yo creo que el arte en eso debe siempre procurar, digamos, no la sectorización que aspira el electorado político. Sin embargo, Adún siempre escribió desde un punto de vista, nunca renunció a su posición, y eso también me parece interesantísimo. Por ejemplo, tiene unos poemas
hay uno hermoso que le dedicó a la mamá de los Restrepo, a los de Elena de Restrepo, cuando murió. Una belleza de poeta o de poema, obviamente con una posición marcadísima en contra del gobierno de Febres Cordero, pero es absolutamente maravilloso el poema. Esto que decías justo de la posición de él frente a la industria cultural nacional. Cuando él empieza a escribir, apenas nacía la Casa de la Cultura, que es la primera editorial nacional básicamente que tiene el país. No había dónde publicar, pues. Entonces un verso de Adum dice: en este país para ser leído hay que escribir en las paredes. Y bueno, no le fue tan así, ¿no? Pero lo que sí también, ¿sabes? Una cosa que también defiendo mucho es aspirar a la calidad. Y esto era algo que él sí se enfocaba mucho, ¿no? El Pedro Reino justo me obsequió el otro día un opúsculo muy interesante que recogía algunas conferencias de Adum, que había venido hace mucho a la Universidad Técnica y les había dicho como que escribir por escribir no vale la pena, o sea, hay que escribir, procurar la calidad en lo que uno escribe. Y a veces pasa en los ambientes de provincia que uno, porque escribe, digamos, los prados son verdes, las rosas son rojas, y es poeta y los tienen que aplaudir. No, hay que alimentar la crítica. Claramente. ¿No? Pero ¿cómo alimentas la crítica cuando, mira, en la situación actual en la que estamos, la mayor parte de la gente, de los ciudadanos, están pensando en sobrevivir el día de mañana? Y muy pocos o un pequeño grupo está pensando en cultura, está pensando en estos eventos culturales. Y creo que por ahí preguntaba Roge, ¿quién va a escribir y cómo hacemos para democratizar mucho más el tema cultural? Hablábamos con Pedrito y decíamos en ese momento qué difícil entender la Montalvo, o sea, qué duro ahora entender la Montalvo, mucho más en ese tiempo, cuando tenías una tasa de analfabetismo alto, como lo decías, pero ahora hay gente todavía que le lee a Jorge Enrique Adum, ¿entienden a Jorge Enrique Adum? Yo creo que está vigente, no sé si es tan leído a nivel masivo como aspiraríamos, pero sí que está vigente, sobre todo su obra poética. El tema aquí es, yo creo que hay dos cosas. Para masificar o democratizar la cultura sí que es necesaria la institucionalidad. Y entonces ahí sí tenemos una pata coja porque ninguno de los tres podemos hacer mucho al respecto. Pero para, en cambio, elevar la calidad de la cultura, no sé si es tan necesaria la democratización como el debate de precisamente las élites culturales. Cuando abdican esos espacios para aplaudirse mediocridades, estamos ahí sí ya es el declive, claro. Evidentemente. Pero son dos espacios distintos, ¿no? Claro, indudablemente esta conexión política que mencionábamos o sea, no nos podemos escapar del comentario. Y justamente en esta última temporada que hablábamos del centenario, hubo también una crítica de ese lado, ¿no? Le veíamos al municipio de Ambato preocupadísimo por Adum, ahí sacaban unos posts, supuestamente, con versos o lo que sea, pero que en la realidad vimos muy poco, o sea, muy poca ayuda, muy poco contraste. ¿Cómo lo viste tú? Poca coherencia después. Poca coherencia. Bueno, yo creo que primero que haya hecho algo, digamos, ya es... Algo. Sí, o sea, porque no puede ser que la ciudad se olvide de este hombre que es la primera inteligencia del siglo XX, para mi forma de ver de que ha dado esta ciudad. Que además habló de nuestra ciudad mucho, que escribió mucho de nuestra ciudad, porque Montalvo no le regresó a ver, o sea... Es un poco lo que hablábamos, él al final dijo, me voy a París. Y... Claro, y también pasa mucho a veces con las figuras intelectuales más hablando políticamente de la centro derecha, de la derecha, ahí a veces aplicamos un sesgo, digamos, un poco curioso, ¿no? Porque a Mera no le damos ni de lejos el lugar que le damos a Montalvo. Y era para mí más interesante como artista, incluso porque tenía afición por las artes plásticas, es un pintor excelente, un poeta excelso, y tenía una variedad, una sensibilidad, yo creo, mucho más amplia. Pero bueno, en cuanto a lo de los homenajes y tal, bueno, yo tuve la oportunidad de compartir con las dos hijas que vinieron, se turnaron, porque vinieron una hija al que organizamos nosotros, la otra hija vino al que organiza el municipio. Y bueno, al final estaban contentas de que se haya tomado en cuenta siempre el espacio inmenso que fue el papá, recuperar también su memoria musical, también, por ejemplo, ¿no? El trabajo que hizo con la vasija de barro, con el danzante del destino y tal. Entonces, al final me parece que lo importante es que el público, volviendo a lo anterior, tenga espacios de conexión con eso, porque si no, ¿dónde? O sea, ¿dónde se va a encontrar el ambateño promedio con su
con su herencia cultural. ¿Cuál es el ambateño promedio? Bueno, me imagino que el que esté en mitad del censo, ¿no? Pero, pero claro, en general, ¿cuál es el espacio en el que nos encontramos con nuestra identidad, con nuestra herencia cultural, donde la debatimos, la reflexionamos? Preguntemos a un chico de 15 años si sabe más de las figuras culturales nuestras, ¿no? De quiénes son los nombres de los monumentos, de por qué se llama esta calle Jorge Carrera Andrade, por qué se llama, no sé, me invento, el propio Sileno Monje que está ahí en el redondel, en fin. El Nicolás revelando la ubicación de legítimas dudas, ¿no? ¿Por qué se llama José Peralta y así? Pero en general, yo creo que sí hay un declive de nuestro, mejor dicho, hay un crecimiento de nuestro desconocimiento sobre la historia local. Y eso es bien grave porque no se ama lo que no se conoce. Efectivamente. Y en esta búsqueda de identidad que siempre nos cuestionamos, ¿no? Porque somos ambateños solo en febrero, ¿no? Somos ambateños sí. en febrero y nos vamos muchos a los lugares comunes, ¿no? La resiliencia, Ambato, terremoto, fuerza. Amén. Ajá. ¿Dónde Sí, queda? bueno, hay un relato, se construyó un relato que yo defiendo también porque me parece muy, muy encomiable lo del 49, que es prácticamente la última fundación de la ciudad. Pues sí es verdad que hay que regresar a ver también a, por ejemplo, otros personajes, ¿no? Justo la herencia cultural en las mujeres, por ejemplo, Blanca Martínez de Tinajero. Claro, sí. Que a mí me obsesiona. Hermelinda Urbina, bueno, Ana de Peralta ha tenido un rescate últimamente en los últimos años. Pienso también, por ejemplo, en Misael Acosta Solís. Más actuales, los pintores Aníbal Villasís, el propio Diego Moscoso, a los que están vivos, a la Toyita, a la Toya Tobar, que es un encanto. Y que tiene unos libros maravillosos, de verdad, que el otro día que estaba en la Feria del Libro de la universidad le hicieron una nueva edición y Sí. me pareció espectacular. Que ella edita con el Javier también en El Ángel. Hermoso, Ajá. sí, en El Ángel me Ajá. parece lindísimo porque tenemos justo por aquí un libro de la Toyita, Sí. como una edición súper antigua y qué valioso sería volver a editar esos libros. Y escucharle. Sí. O sea, yo digo, hay que hacer alguna pieza documental o algo. Y así algunas personas. Y después de toda esta conversación, preguntamos que no hay intelectuales. Claro que hay. O sea, y están muchos escribiendo y participando de la vida pública y tal. Entonces, sí, la hay. Pero ¿no te pasa que a la final nos encontramos con las mismas personas en estos eventos? Sí, ¿No es sí, como, sí, sí. Vamos los mismos y estamos los conocidos y está la Toya y estamos ahí dándonos la vuelta y como que a veces no se amplía el círculo. Sí, eso es verdad, pero eso pasa en París también. O sea, siempre es un público de nicho para ciertas cosas, eso es inevitable. Lo importante es que de alguna forma ciertos eventos, ciertas cosas tengan mayor, yo qué sé, cobertura, no sé, recepción también. Porque lo último que lee un lector ecuatoriano es un escritor ecuatoriano, Pasa. por ejemplo. Y lo Entonces último que eso. lee un ambateño es un escritor ambateño, porque si preguntas cuántos leen a Montalvo, Ah, no, pues claro, está en la cola de la lista. Pero también contemporáneos, digamos, ¿no? Está Jorge Lozada acaba de sacar una nueva novela. Bueno, o sea que sí, yo creo que ha habido un repunte, ¿no? Está Mario Covarona también entre los contemporáneos. En fin, o sea que sí hay temas. Dos preguntas al mismo tiempo. Entre Marx y una mujer desnuda, ¿cómo ves la adaptación del libro a la película? Del Usuriaga. Ajá. Y por otro lado, ¿de qué se trata? Para los amigos que nos ven y nos escuchan. Uh-huh. Es el libro más complejo que escribió el Jorge Enrique. Pero para mí una delicia. Se parece mucho, yo digo que es una variante adulta de Rayuela, digamos. Porque y es Rayuela es hermoso Rayuela adolescente también. Sí, pero es lindo. Es lindo. Es lindo. No vamos a desmerecer a Ajá. Rayuela. No la leo ya después de haber cumplido los 18 porque me da miedo encontrarme con un chasco. Pero la originalidad del argumento, la originalidad de la estructura, porque es una novela que no se crean que ustedes se van a encontrar con una novela como de había una vez y entonces va todo de corrido, ¿no? Tiene empastes, por ejemplo, del comercio, de recuerdos de la retreta, por ejemplo, que me parece como ambateñísimo esas partes, o cosas así. Finalmente inspirada en la vida de Joaquín Gallegos Lara, que fue un hombre muy interesante de la historia nacional, que sufrió de polio, no podía movilizarse con normalidad, entonces andaba en una silla de ruedas o a lomos de uno de sus amigos. Y entonces Adum
rescata, yo creo que esa fase de la vida de Gallegos Lara entre los años finales de los años 20 a inicios de los años 40, que empieza la creación del Partido Comunista Ecuatoriano, esta década terrible que fue también políticamente para el país, etcétera, y alrededor de eso hay este viejo conflicto entre las clases sociales ecuatorianas, la idea de lo criollo y lo indígena, una historia de amor truncadísima y, para ponerse más complicado todavía, una idea de que a veces es una meta historia, entonces se pone a reflexionar dentro de la novela sobre por qué está escribiendo la novela, ¿me explico? Entonces es una novela muy collage, digamos. Uh-huh. Ajá. ¿Y cómo ves la adaptación a la película? A mí no voy a decir que no me gustó, pero siempre prefiero el libro, ¿no? Inevitablemente, pero es que me parece muy valiente que Luzuriaga haya querido hacer la adaptación en cine. Pero Esa valiente, ¿no? Válido, totalmente, y creo que en su buena parte lo metaforizó lo mejor posible, digamos, pero obviamente es que cada vez que un director elige, que está pasando con Nolan y lo Odisea, ¿no? Cada vez que un director elige un texto, lo reinterpreta, es decir, no tiene que pasar el texto a limpio. No, coge el texto y hace su interpretación dentro de Marcel Ambrose, ¿no? Con otro lenguaje. Ahí tienes que resumirlo todo en 2 horas, 2 horas y media máximo, claro. Y el espíritu de lo que quiere decirte la novela. O sea, por ejemplo, párrafadas que te puedes espejar en un libro sobre la intimidad interna del personaje, como los pensamientos, en una película eso, digamos, es imposible. Entonces, pero bueno, se ha hecho y me parece importante también como hito del cine ecuatoriano. Y de pronto Y de pronto nos va a escuchar algún chico y va a decir, bueno, ya le leo a Doom, le leo a Montalvo, por ahí le leo a Mera. ¿Y de qué me sirve? ¿Para qué? De todo te sirve. Primero, porque yo creo que es el espacio en el que empiezas a decir, no estoy viviendo en París, ni en Nueva York, ni en Disney, estoy viviendo aquí y aquí pasan cosas y cosas que importan. No vengo de la nada, porque a veces pensamos que refundamos el país anteayer, o en el 2008, en el 98, etcétera. Y ahí te das cuenta que el Ecuador siente y padece desde hace mucho tiempo, que hay una historia de pensamiento que no es cualquier pensamiento, ¿no? Que tiene un nivel. Y yo creo que eso eleva la identidad del país y le eleva a uno el sano orgullo. Justo por ahí va mi pregunta. El otro día conversábamos a propósito de la Odisea. Decíamos, oigan, cuando éramos niños, porque la Odisea y la Ilíada te mandan a leer cuando eres niño. Sí. Y se te genera un amor-odio con la lectura, porque son textos complejos de entenderlos cuando eres niño, ¿no? ¿Cuándo crees tú que se tiene que leer a Jorge Enrique Adum para entender? A ver, yo me crucé con Adum en la adolescencia, sobre todo los poemas me parecen desde la adolescencia maravillosos, porque habla sobre amor, sobre la búsqueda de la identidad. Entonces, yo creo que qué mejor que a los 16 que no sabes quién eres y te estás buscando, un poco preguntarte sobre eso, ¿no? Sobre el desarraigo, que es el ecuatoriano también. Y yo creo que eso no tiene límite de edad. Cuando quizás alguien, independientemente de la edad, se empieza a preguntar esto que a todo ecuatoriano, yo creo se le ha planteado la pregunta de ¿qué es ser ecuatoriano, no? Es lo que a veces nos hace, ¿qué es ser amateño? Y te cuestionas. Y te cuestionas. Bueno, Adum decía precisamente el libro que yo recomendaría es Señas Particulares, que es un ensayo que hizo al final de su carrera en el año 99, maravilloso. Habría que actualizar unas 2 que 3 cositas, pero está idéntico en muchas cosas. Sobre esto, ¿no? Que es el ecuatoriano, nuestro problema con los héroes, con el militarismo, con la política, nuestros conflictos raciales, étnicos, etcétera, con la historia. Es una delicia el libro. Y lo que tú decías, en ese libro dice a veces el ecuatoriano no sabe qué es ecuatoriano porque primero sabe qué es ser guayaquileño, qué es ser quiteño, qué es ser ambateño y después nos preguntamos qué es ser ecuatoriano. Es como que las identidades pequeñas, que eso le pasa mucho a los países con gran autonomía, como España, por ejemplo, también, que o sea, uno es primero catalán y después español. Y luego español. O son catalanes y no españoles. Y no españoles, y eso pasa también a nosotros nos entendemos primero desde el ambateño, y así eso nos entenderemos después como ecuatorianos, ¿no? Y lo mismo el guayaquileño y el manabita y en fin.
Yo tengo otra legítima duda por fuera de Jorge Enrique Adum. No sé si tienes otra duda de Jorge Enrique Adum. Sí, iba a... ¿O la dices tú? ¿O la digo? No, es que tenía por fuera porque al inicio de la entrevista tú decías, escribe en solitario, luego en solitario, luego esto causa revuelo. ¿Qué artículos te han generado más conflicto de los que has publicado? ¿Cómo? O sea, que no esperaba que haya conflicto. Que no esperaba exactamente, que generó, que causó un impacto y... Bueno, generalmente los que tienen que ver con la fiesta, o sea... Ese generó revuelo para ti. Todos los años. Hasta yo le caí. Todos los años lo que tiene que ver con la fiesta, por alguna extraña razón, es siempre motivo de polémica. Obviamente las cuestiones políticas, pero hay cosas en las que yo digo, Dios mío, yo no pensé pues que iba a haber revuelo y se arman las cosas de forma, digamos, inusitada, ¿no? Pero en general es que yo creo que nunca mido eso. Primero porque nunca hay que escribir pensando en quién va a leer. O sea, porque ahí te equivocas, porque te condicionas, ¿no? De la medida de lo posible yo trato de escribir. Yo pienso que nadie lee. O sea, te juro que yo escribo todos los jueves. O sea, ya definí el texto. Y yo digo, porque hay semanas que pasa desapercibido, también seamos sinceros. No es que todas las semanas es un boom. Claro. Es como el TikTok. Exacto. No todos tus videos son... Entonces, hay semanas que vos dices, estoy haciendo, bueno, la pieza, ¿no? Y al final... Capaz que ni mi mami se pegó una risa al texto. Y le preguntaste, ¿leíste? Y dijo, no. Sí, hermoso, mismo. Bonito, mijo. Pero bueno, ya hay días en los que, sin saber ni cómo ni por qué, se pega una conexión. Ajá. ¿Cómo entender el tema de la folclorización? ¿Es bueno, es malo, sirve, ayuda? Porque, por ejemplo, le tenemos en este caso a la vasija de barro, ¿no? Sí. Y mucha gente se va a sentir identificada por ahí. Bueno, no quiero entrar en polémicas políticas, pero por ahí alguien decía, no, cuando me entierren me tienen que enterrar en una vasija de barro, ajá, como ecuatoriano. Bueno, pero y capaz y ni sabían que era de Adum, no. ¿Cómo es esa historia también alrededor de la vasija de barro? Fíjate que es un complemento bastante chévere. Súper chévere. Hay una cuestión ahí, a mí me parece la síntesis de todo esto, de todo el problema de la ecuatorianidad, porque él decía, yo nunca he escrito nada que no sea desde, hacia, para el Ecuador. Y yo creo que ningún ecuatoriano puede, ¿no? Porque escribir aquí es o sea, digamos, nacer aquí es un sino, entonces escribir aquí ya es inevitable. Bueno, la síntesis de todo el problema para mí pasa por y ahí rescato mucho y me identifico con lo que dice Adum, por la aceptación de un hecho que nadie acepta, que es el mestizaje. Esa es la síntesis de la identidad ecuatoriana. Y el mestizaje pasa por aceptar el criollismo, el español, el choque con el mundo hispano, que no es choque, sino, digamos, conjunción, creación violenta, como diría Octavio Paz. Y también, por supuesto, el aborigen. Y el aborigen es un árbol muy grande, porque el Incario fue 70 años y atrás de eso hay mucho más. Ajá. Entonces es un mestizaje amplísimo, hondo como el que más. Eso es la clave de la identidad ecuatoriana y latinoamericana. Y eso se expresa en una noche de copas, donde se creó la vasija de barro, que es uno de los himnos nacionales, digamos, populares del país, que en casa de Osvaldo Guayasamín, que obviamente siempre reivindicó la cuestión indígena, pintor indigenista por antonomasia, y que gritaba que yo soy indio además con esa palabra, sin ningún remilgo de esa palabra, como ahora existe tanta corrección al respecto, que Guayasamín se hubiera preguntado que ni al caso, ¿no? Pero bueno. Bueno, en casa de Guayasamín había pintado un cuadro que se llama El Origen, muy bello, en el que hay una madre en cuyo vientre se está despertando el niño, ¿no? Y entonces se citaron ahí Guayasamín, Jorge Carrera, precisamente, Jorge Enrique Adum, me parece que Benítez, de los Benítez y Valencia, y un pintor más del que me estoy olvidando el nombre. Y entonces empiezan a ver el cuadro, tal, Osvaldo, qué tal, qué chévere el cuadro, tal. Parece una vasija de barro como la que se enterraban nuestros indígenas. La metáfora es preciosa porque es el origen de la vida, pero también el reintegro.
Entonces, en una tapa de un libro que está en la casa de Osvaldo todavía, en la Capilla del Hombre, de un ejemplar que tenía de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, empezó Jorge Carrera a escribir: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Y como un juego, le pasa al siguiente para que escriba la segunda estrofa. Y así hasta llegar a la cuarta, que es la de Adún, que ahorita no me acuerdo exactamente, cuando la vida me entierre, ajá, y la última. En una cortina de años vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Ajá, y se cierra la canción. Bueno, obviamente estaban los Benítez y Valencia, le dieron música tal, y sin avisar grabaron un disco en el que salió, y fue un hit en los años 50. Y a partir de ahí se extendió. Cuando Adún... El reggaetón de la época. El reggaetón de la época. Claro, que además si te preguntas, esto es súper interesante, va a dar para otro capítulo, pero esta temporada tan bonita de los años 40 y 50, de los Benítez y Valencia, de Adún, Guayasabín, esta generación, ¿no? Kingman, tal, nacen de un padre, digamos, brutal, que es Benjamín Carrión, cuya idea grande fue la Casa de la Cultura ecuatoriana, cuyo origen es la desilusión nacional con la guerra del 41. Entonces, el brote de ese nacionalismo y del apego a la cultura nace de una gran tragedia nacional, que es la pérdida del año 41, y a partir de ahí, si no existirían todos estos hombres y personajes de los que estamos conversando. ¿Cuándo se transforma todo esto en folclore? Probablemente con la expansión internacional. Por ejemplo, el propio Adún no creía, cuando llegó ya exiliado en los 70s por la dictadura de Europa, que les escucha a unos cantantes así de los que van por los bares en Suiza cantando La vasija de barro, y entonces él se regresa y dice: ¿qué pasó? ¿Quieren que les cuente lo que pasó? Entonces es probable que al ampliarse en la industria internacional existe esta idea de folclorización. La folclorización también a veces, bueno, yo no lo intuyo como algo negativo, pero a veces cuando se ve desde el punto de negativo, viene porque hay una distancia entre ambos bandos incapaces de aceptar el mestizaje. Entonces, como no acepto que es mío, entonces lo folclorizo, ¿no es cierto? Claro. De parte y parte, digamos. Sí, sí. De parte y parte, pero sí, entonces a mí eso me parece, de nuevo, al origen de la conversación, la solución está en aceptar el mestizaje como... Aparte, claro, como tú dices, hay un doble rasero, ¿no? Hay dos miradas ahí bastante interesantes que creo que sí se nos va para un capítulo. Y va a ser muy fundado el programa si nos metemos a esos temas. Es más, porque alguna vez yo tuve la oportunidad de conversar con el fundador de Grupo Tungurahua, ¿no? Carlos Quinde. Sí. Y hablábamos de este tema y él decía, justo yo le decía, bueno, ¿usted qué opina pues de este tema que está en boga de la apropiación cultural? Sí. Y de lo que le critican de pronto a usted porque utiliza la música ecuatoriana indígena, los trajes indígenas, y de pronto y no son indígenas, ¿no? Claro, en origen no son. Me respondió muy, muy firmemente y me dijo, bueno, por último, yo soy Quinde y soy Longo. ¿Dónde está el problema? Pero esa respuesta me gustó, ¿sabes? Porque, claro, o sea, también desde la otra mirada de los que hablan de este tema de la apropiación, a veces todo esto es mío, pero por ahí decíamos con otro invitado, ahí te vas a la elección de las ñustas y es una elección de reina normal también. Te voy a dar un ejemplo mucho más básico. Yo creo que nosotros como mestizos deberíamos enorgullecernos y conectar, por ejemplo, con la música que es de origen aborigen, como el yarabí o el pasillo, que es un yarabí romantizado con vals, básicamente. Y al revés, ¿no? ¿O sí? Y al revés también, pero es que imagínate, vamos a decir que es apropiación cultural que el quichua se escriba en alfabeto latino. Claro. Te quedarías loco con los debates que se arman en el Consejo Municipal cuando se habla del tema de apropiación cultural. A ver, el quichua, que no era un idioma escrito, se conserva gracias a que las órdenes religiosas con alfabeto latino transcribieron fonéticamente lo que escuchaban y se ha conservado una cultura escrita a partir de entonces. Entonces, si le cuentas eso hoy a Bartolomé de las Casas, va a decir que estaban haciendo apropiación cultural en cambio de la cultura grecolatina. Digamos, me parece un absurdo. Yo pienso que de nuevo ahí está el mestizaje manifestándose, que es una riqueza hermosa, pues que podías leer Mushuk Runa en letras latinas, que hubiera
¿Me explico? Interesantísimo este tema del mestizaje. Y hablando de mestizaje, hubiéramos traído acá un vino, ¿no? Para conversar de estos temas y de estas penas. Pero a falta de eso tenemos un resultado del mestizaje, que es el chocolate ambateño. Está atrás tuyo. Nuestro auspiciante, el buen chocolate. ¿Dónde está? Tenga, Aurora. Muchas gracias. La dura. Claramente, sí, justo. En esta búsqueda, en este pensar que es el ambateño también es chocolate. Sí. Y a veces se habla del ambato, tierra de flores, frutas, pan, y nos olvidamos del chocolate. Y muchos dicen, ¿por qué chocolate si no producen cacao? Efectivamente, no tenemos aquí cacao, pero sí hacemos chocolate y un rico chocolate ambateño. Muchas gracias. Para Qué las tardes de café, de chocolate con pan. de frío. Las tardes Sí. de frío ambateño. Para escribir con chocolate. Y para las penas también. Y para leer al siguiente día las funas de la columna. lectura, de la columna de la hora. Para terminar un poco este tema, Nicolás, cuéntanos un poco de tu libro. Resúmenos rápidamente tu libro. ¿Por qué escogiste a este personaje de entre los otros? Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por el chocolate. A ver, fíjate que hablamos siempre y vuelve siempre el tema Montalvo, ¿no? Montalvo es el alfa y el omega de la intelectualidad ambateña. Ahí inicia y ahí termina. Claro, o sea, es el origen y el la vaca final. sagrada. Y yo también lo valoro muchísimo, para no olvidarnos del Jorge Enrique. Él tiene una conferencia hermosa que dice, le decía al catafalco, porque fue a dar, cuando le dieron la medalla a Juan Montalvo, Adún le hizo un discurso ahí un cuerpo presente, como quien dice, a Montalvo, ¿no? Al cuerpo insepulto de Ajá, Montalvo. entonces le dice, me da vergüenza compararme con usted, porque mi pluma no ha logrado matar a ningún tirano, a ninguno de nuestros déspotas folclóricos, dice exactamente el texto. Pero yo digo que la pluma no debería servir para eso. Pero claro, es tan grande el peso incluso que el propio Adún dice, yo no me puedo comparar con... Claro, y nadie se debería comparar con nadie en general. Pero sí, yo me di cuenta que Vela es probablemente la primera víctima de esa sombra inmensa de Montalvo, ¿no? Juan Benigno Vela. Y Juan es un personaje súper interesante. Pero es una maravilla de personaje, porque además tuvo la vida más literaria de los tres. Al hombre le pasó de todo. Y casi maestro también de Montalvo, ¿no? De alguna forma. Bueno, no, al revés. Él fue secretario de Montalvo. Era 10 años menor. Montalvo fue su maestro. Y de alguna forma sí murió tan joven Montalvo que no alcanzó a ver los desmanes que causó el liberalismo con Alfaro después. Pero Vela sí. Y entonces después me llamó por eso también mucho la atención. Pero tampoco pudo ver. Él llega a ver, bueno, no los ve en cuerpo presente, pero se entera, claro. De los tres, él es el único que vio lo que fue el García Moreno, ¿no es cierto? Vio lo que fue la Revolución Liberal, vio el desenlace del alfarismo, que todos sabemos que fue bárbaro, y el único que es capaz de reflexionar después de tantas peleas, bastonazos y conflictos que ocasionó estas discusiones políticas, y dice, no iba por ahí. O sea, los excesos del radicalismo en este país no funcionan. Y de los tres me parece el más interesante porque un poco se hace autocrítica, ¿no? Y promueve algo más interesante para mi gusto, que es la mesura. Entonces, eso, más la vida grandiosa que tiene, me llevó a interesarme por él y empezar a escribir. Y ya empezó. Y empezó y no se acabó, porque el libro, si te digo, nunca he vuelto a escribir con esa fuerza, no sé. Nicolás, un mensaje que le puedas dar a los jóvenes que quieren empezar a leer a los autores ambateños. ¿Por dónde empieza? 7 tratados, tu libro. ¿Por dónde? No, yo les sugiero que por Adún, por ejemplo, ¿no? Por la poesía, por los ensayos de Adún, las columnas. De ahí, no sé, hay textos como... si nos queremos poner históricos, pienso que siempre hay biografías súper interesantes. Depende de lo que le guste a cada uno, ¿no? Poetas de esta ciudad no le han faltado. La Toya, que es maravillosa. Yo me sé de memoria un poema que acaba diciendo: mides
Exactamente, 74 bocas mías, una cosa así. Y... Este tiene el de la pelusa también, este poema. Ajá. No sé Sí, sí, qué persona tiene. Este es espectacular. Y luego en la historia hay muchísimos autores. Yo creo que hay que rescatarlos también. Si quieren leer el mío, obviamente que yo les daré miles de gracias. Si me pueden criticar también con ¿Y amabilidad. en dónde podemos encontrar tu libro? Los jóvenes, ¿en dónde pueden encontrar tu libro? Bueno, ahora ya se agotó la primera edición. Creo que hay 1 o 2 ejemplares todavía en la librería española. Y voy a anunciar, aquí les voy a dar la primicia de que se va a sacar una segunda edición. Espero que al final del trimestre. Ya estamos hablando con mi editor y le voy a hacer unas cuantas correcciones que quiero hacerle al texto y espero que salga pronto la segunda edición. Estará obviamente en librerías, en la española, que es mi casa comercial. Estuvimos con Nicolás Merizalde. Amigos, ya saben, denle like, compartan este video para mucho más. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras cuentas, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por vernos. Adiós. Muchas gracias.